La crisis de la conciencia europea, 1680-1715, es el título de un libro de Paul Assart, publicado en 1935, muy debatido y en parte superado, pero que conserva todavía un valor inmenso, pues introdujo una novedad en el estudio del devenir intelectual europeo, la comprensión de ese momento final del XVII e inicio del XVIII como un tiempo de transición entre una cultura de la obediencia y una cultura de los derechos. Es decir, que Paul Assart considera que en ese momento de la historia está ya la simiente de la modernidad. Para hablarnos de esta cuestión nos acompaña hoy en el programa José Antonio Martínez Torres, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a Sin Distancias. Muchas gracias, Clara. Buenos días. Bueno, ¿a qué llamamos crisis de la conciencia europea? Bien, la crisis de la conciencia europea es un término afortunado, acuñado por Paul Assart, ¿no? Un historiador, filósofo y ensayista francés, que se encuentra en su libro homónimo del mismo título, que fue publicado en París en 1935. Con este término, ¿no?, de crisis de la conciencia europea, se da luz por primera vez a la crisis ideológica y existencial que experimenta Europa entre 1680 y 1715, es decir, después de las guerras de religión, de la Reforma, de la Paz de Westfalia y dando paso a la doctrina del equilibrio de poderes que caracteriza los comienzos del siglo XVIII. Es un periodo extraordinariamente convulso y complejo para Europa en general y para sus colonias, pues coincide además con la larga decadencia de la monarquía hispánica y con su guerra de sucesión dinástica, que tantas implicaciones europeas tiene, con el auge de la Francia de Luis XIV y con sus ansias de imperialismo a imagen y semejanza de lo que ya hizo Carlos V en épocas anteriores, con el poderío marítimo de Holanda y de Inglaterra, con el desarrollo colonial cuasi autónomo de América y con el ensimismamiento y la cerrazón cultural que se vive en China y Japón, fuentes, por otro lado, de admiración de los primeros viajeros europeos de este momento. Es un momento cronológico de casi 4 décadas y que es decisivo para entender la Ilustración. No se puede entender, en cierto modo, el movimiento enciclopédico que se produce en el siglo XVIII si no tenemos en cuenta los precedentes, el germen, ¿no?, de todo un pensamiento filosófico racional, escéptico, que se produce en esta cronología que ya he indicado entre 1680 y 1715. La fecha de partida de 1680 se relaciona con la visión del cometa Halley por el astrónomo inglés del mismo nombre, ¿no? Y por primera vez se plantea que este tipo de fenómenos no son fenómenos aciagos, sino fenómenos dignos de experimentación con gran interés a la astronomía. También en la carta que Pierre Bayle, un científico también francés, escribe por los mismos años, reivindicando el raciocinio como el verdadero motor de la ciencia, rompiendo, ¿no?, con la escolástica y con el nominalismo de los siglos XVI y XVII. Pues bien, todo esto se encuentra, ¿no?, en el fascinante libro de Paul Assart, que hay que decir que efectivamente se cartografía, por así decirlo, todo el pensamiento político que se produce en Francia e Inglaterra, pero se desdeña, ¿no?, y es lo que quiero luego un poco matizar, el pensamiento, ¿no?, que se produce en el sur de Europa. José Antonio, háblanos un poco más de Paul Assart. ¿Quién era este hombre? Pues Paul Assart era un historiador, un filósofo francés, un ensayista, nacido en el Flandes francés, en concreto en Nord-Pont-Village, en 1878, y fallecido en París en 1944 a la edad de 65 años. Descendiente de profesores, tanto por parte de padres, ¿no?, como por parte de sus abuelos. Fue docente universitario en 1904. En 1910 hizo su tesis doctoral sobre la influencia de la Ilustración francesa en la literatura italiana y ejerció como catedrático de literatura en la Universidad de Lyon, en la Sorbona de París, antes de ser movilizado en la Primera Guerra Mundial, como otros ilustres historiadores, como es el caso de Marc Bloch,
entre 1914 y 1918. En 1925 alcanzó por así decirlo, su culmen intelectual siendo catedrático de literatura moderna y contemporánea de América y de Europa del Sur en el prestigioso Collège de France. En 1940 también se le nombra académico de la Academia Francesa y hay que decir que no pudo leer su discurso de investidura porque ya murió en 1944, en cierto modo, dicen sus biógrafos, como consecuencia tanto de la larga ocupación nazi de París, por las heridas causadas tanto morales como físicas, ¿no? Se le puede considerar uno de los grandes historiadores, ¿no?, de las ideas del periodo de entreguerras, junto con otros, como puede ser, ahora mismo estoy pensando en John Pocock, Francesco Venturi, etcétera, etcétera. ¿En qué sentido articuló Assart la tesis de esta crisis de conciencia europea en ese momento determinado, de finales del 17 y comienzos del 18? Como ya he dicho, la tesis principal del libro de Assart trata de relativizar, en cierto modo, el papel de movimiento genuino y originario, de movimiento transgresor, que caracteriza a la Ilustración francesa. Paul Assart nos recuerda que hay que tener en cuenta el momento, un momento especialmente convulso de crisis espiritual y también filosófica que se produce entre 1680 y 1715. Los orígenes ya del escepticismo, del pensamiento racional que retoma en cierto modo las ideas ya de la revolución científica, ya está presente en una serie de teóricos, sobre todo franceses e ingleses, como pueden ser, por ejemplo, en el caso, o incluso holandeses, ¿no?, como puede ser el caso de Hugo Grocio, de John Locke, alemanes como Leibniz, o también el caso de Newton. Todo este caldo de cultivo revierte en una serie de pensadores franceses e ingleses de esta cronología y que van a ser tenidos en cuenta por los ilustrados. Lo primero que hay que tener en cuenta de este libro es la importancia que le da a Europa como centro de pensamiento filosófico y ensayístico. Y quiero citar en este caso unas palabras de Paul Assart, ¿no?, recogidas en este libro tan maravilloso de la crisis de la conciencia, donde reproduce muchísimo mejor esto que estoy aquí diciendo, ¿no? Nos dice Paul Assart: Europa es un pensamiento que nunca se contenta y que no tiene piedad por sí misma, que busca por un lado el bienestar y por otro la verdad, que es más indispensable y querida. Pues bien, esto, traer a Europa en el centro neurálgico de los debates y relativizar la Ilustración, sería uno de los grandes logros de Paul Assart. El segundo también sería plantear la discontinuidad histórica. O sea, ver que verdaderamente la historia no va de un periodo de imperfección a un periodo de perfección, como podría ser la Ilustración, la Revolución Industrial. Tenemos que tener en cuenta movimientos, sobre todo en los periodos transicionales, finales del 17, principios del 18, finales del 15, principios del 16, donde a modo de estratos se superpone a veces lo viejo y lo nuevo, y de esos momentos críticos resurge, por así decirlo, un espíritu de cambio que contribuye, que complementa y ayuda, en cierto modo, enriquece estos periodos que han sido más jaleados, ¿no?, por la historiografía. Bien, dicho esto, el libro de Paul Assart pues tendría 4 ejes fundamentales, ¿no?, para un lector que quiera adentrarse a una lectura de este fascinante libro, ¿no? El primer eje sería plantearnos que hay unos cambios psicológicos entre 1680 y 1715 frente al recogimiento espiritual que representa la Reforma católica y protestante. Hay una ansia por viajar, una ansia por conocer otros mundos, en este caso pues los mundos del fascinante y del lejano Oriente, ¿no? Aparece también el mito del buen salvaje, ¿no?, el mito del buen salvaje que ya estaba presente en la escolástica, en el pensamiento aristotélico, pero que aquí se refuerza en un debate entre civilizados y civilizadores, ¿no?, por apropiarme por las frases de Todorov, ¿no?, que es el gran teórico de lo que representa el otro, ¿no?, el contrario, ¿no?, en los continentes. Un segundo aspecto sería una ruptura contra el pensamiento de creencias y supersticiones que se produce en el siglo XVI y en el XVII y apostar por dudar de todo, por el escepticismo y por el libertinaje.
Ya ha pasado la hora, en cierto modo, de la católica y la piadosa España, y ahora aparece una libertina, una escéptica Francia e Inglaterra, que son los que van a marcar la pauta en el pensamiento político, en el pensamiento filosófico. El tercer punto, y que reforzaría, por así decirlo, el punto anterior, sería, en cierto modo, cómo se reconstruiría el sistema de pensamiento del libertinaje, ¿no? Surge un nuevo concepto de virtud que, en cierto modo, se confunde a veces esta virtud con la utilidad social. Aparece la famosa fábula de las abejas de Mandeville, un médico holandés, en 1734, que nos habla textualmente que los vicios privados contribuyen al bien público. Así, según Mandeville, por ejemplo, los libertinos vivirían en cierto modo con cierta prodigalidad, pero esta prodigalidad daría trabajo a sastres, perfumistas, cocineros, etcétera, etcétera. Esta utilidad social del egoísmo, por tanto, quedaría desarrollada luego posteriormente por Adam Smith, por un famoso libro, ¿no?, que sería El germen del capitalismo, en el libro de La riqueza de las naciones. Y en cuarto lugar estaría el caso de la falta de poesía de toda esta corriente filosófica. Sus textos ensayísticos, sus cartas son tremendamente racionales, mecánicas, y el lenguaje del amor, el lenguaje en cierto modo del lirismo, quedaría desterrado, ¿no? Por otro lado, la prosa efectivamente es correcta, es seca, pero pierde su razón de ser. Para Sartre todo estaría muy claro y nos dice, en vez de intentar comprender a Ulises y Ayas, ¿no?, principales héroes tanto de la Odisea como de la Ilíada, se dice que son bellos porque llevaban simplemente peluca y espada. No se intenta comprender el tiempo, sino se queda solamente en la superficie, en la estética, ¿no? Pues bien, en este contexto es en el que hay que entender las figuras como Hugo Grocio, John Locke, Spinoza, Leibniz y Newton, y también podríamos abarcarlo al caso español, que está poco presente en la obra de Paul Sartre. Bueno, pues precisamente de eso quería que hablases para terminar. ¿Qué vigencia mantiene esta obra en la actualidad y de qué forma aparece reflejada la realidad hispánica en ella? Bien, la principal carencia del libro de Paul Sartre es precisamente dejar un poco desterrado el pensamiento político que se produce en esa cronología en el sur de Europa, en España, en Portugal e incluso en Italia, que él conoce también. En estos momentos surge un movimiento, que es el movimiento de los novatores, un término peyorativo, pero que luego será elogioso. Retoman, por así decirlo, ideas de los arbitristas del siglo XVII, pero que los adecúan a este movimiento de revolución científica, de raciocinio, en cierto modo, de cartesianismo, si se puede utilizar esta palabra. Este momento cronológico coincide con el reinado del último de los Austrias, un momento de crisis para la monarquía hispánica, el momento de Carlos II, y no hay que ver en este momento de desarrollo político y desarrollo filosófico que vaya ligado a la nueva dinastía, a la dinastía borbónica, cómo se empeñaban algunos artífices de esta manipulación ideológica, como Juan Sempere Guarinos, en su ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III, o cómo se empeñaban también Gaspar Melchor de Jovellanos en su elogio de Carlos III, que lógicamente lo que querían era elogiar este monarca y esta dinastía, desprestigiando todo lo que se había producido anteriormente en el reinado de Carlos II. Encontramos cambios de este pensamiento en obras como El hombre práctico o El discurso sobre su conocimiento de Francisco Gutiérrez de los Ríos, tercer conde de Fernán Núñez en 1680, en la obra bibliográfica de Nicolás Antonio o incluso en las obras literarias del Marqués de Mondeja. La revolución científica también llega con las obras de Juan de Cabriada y sus cartas filosóficas médicas de 1687, o con el Atlas anatómico de Crisóstomo Martínez. Todos ellos mismos, en cierto modo, son conscientes de que España es marginal, pero no tan marginal como se pensaba, y denuncian todos estos males, entre todos ellos el mal de la Universidad Española de aquella época por no conectar la Universidad Española con lo que se estaba haciendo puntero en Europa en estos momentos. Entonces sacan el debate de las aulas universitarias para acercarlo, por así decirlo, a las ciudadanías en tertulias, en las academias o en las casas de destacados nobles, como es el caso del aludido Marqués de Mondéjar. Entre estos novatores
que no es un movimiento homogéneo, y es un momento, si queremos, también periférico, porque lo encontramos en Zaragoza, en Valencia, en Sevilla, en Cádiz, también en Madrid, pues encontramos novatores de primera y de segunda generación, como son los casos de Gregorio Mayán y Siscar, Jorge Juan, Antonio de Ulloa, Juan Caramel y Tomás Vicente Tosca. Bueno, pues con los novatores españoles terminamos esta conversación sobre la crisis de la conciencia europea y sobre el libro del mismo título de Paul Assart. José Antonio Martínez Torres, profesor de Historia Moderna en la UNED, muchísimas gracias por habérnoslo contado en Sin Distancias. Muchísimas gracias a vosotros, Clara.